Ok, ¿en qué estábamos? Estábamos repasando nuestros logaritmos, ¿no? Entonces decíamos que los logaritmos de qué dependían el valor de los logaritmos. De las bases y de las potencias. Pues de la base, ¿no? Una vez que definimos la base, ¿sí? Por ejemplo, aquí toda la fila de aquí, de la columna aquí en negro, usé al 2 como base de logaritmos, ¿no? Entonces, dependiendo de esta base, yo lo que tengo que buscar es ¿qué? El exponente. El exponente, ¿no? Aquí en el rojo hice unos poquitos en base 3, ¿sale? Puedo hacer lo mismo, ¿no? Por ejemplo, este día estaba fallando el plumón, por eso lo hice con texto, pero por ejemplo, si pongo logaritmo en base 3 de 3, ¿cuánto sería? 1. 1. 1, ¿no? O sea, 3 es el resultado de la primera potencia, ¿no? Lo cual ya me empieza a dar ciertas reglas de los logaritmos, ¿no? Por ejemplo, 1 es el resultado de ¿quién? De 3 a 3 a la la que. 0. Pues, por ejemplo, siempre el logaritmo de 1, ¿cuánto va a ser? 0. 0. 0, ¿no? Exacto, ¿no? ¿Por qué no podíamos tener logaritmos, el logaritmo de 0 o el logaritmo de... Me faltó la base. ¿Por qué no puedo tener el logaritmo de 0 o el logaritmo de menos 1? ¿Se acuerdan? Porque yo sí, porque si ponemos como base 0, bueno, logaritmo de 0, todas, con todos sus exponentes da 0. Y con menos 1 porque no hay raíces negativas. Es que no es que sean raíces, hay que tener cuidado ahí. Más bien nos referimos a las... Ajá, Más dime. bien, el resultado de las potencias nunca va a ser negativo. Exactamente. Y ni tampoco 0. Y eso nos lleva a unas situaciones interesantes. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo dijera esto? Logaritmo de, por ejemplo, de menos 2, base menos 2, por ejemplo, de 4. ¿Se puede? Acuérdense, para buscar el logaritmo, ¿qué tengo que hacer? Pues es que A ver, si multiplicamos menos 2 por menos 2, o sea, menos 2 al cuadrado sí da 4. Sería al cuadrado. correcto. Ojo, o sea, lo que estoy pidiéndoles que hagan es efectivamente hacer la operación que me define el logaritmo, ¿no? O sea, yo debo buscar una potencia de menos 2 que me dé 4, ¿no? 4 debe ser igual a alguna potencia de menos 2. Si existe esa potencia, existe el logaritmo, ¿no? Pues en este caso, ustedes me dirían que ¿qué? Voy a poner en azul para distinguirlo. Dejen quitar esta de acá. Uh-huh. O sea, ¿qué potencia de 4, perdón, qué potencia de menos 2 me da 4? 2. 2, ¿no? Así, seguros. Entonces, como 4 es igual a menos 2 al cuadrado, pues este logaritmo debe ser 2, ¿sí o no? Sí, ¿no? Entonces, si yo hago logaritmo de menos 2 de 8, ¿qué pondrían ustedes?
al cubo. ¿Y qué me da menos 2 al cubo? Menos Daría 8. menos 8. Pero yo necesito 8. ¿Se fijan? O sea, el logaritmo, ¿cómo lo definimos? ¿Sí? O sea, el logaritmo en cualquier base de un número A es X si ¿qué? Si ¿qué? Si A es el resultado de ¿quién? Ya para generalizar. De B por B. No. De B a la X. De B a la X. O sea, el logaritmo es el exponente de la base. ¿Sale? Así lo definimos y así empezamos a jugar con estos. Pero como en el caso de 2, ya me di cuenta que no puedo usar, no le puedo sacar logaritmo a 0 ni 1 porque no existen las potencias de 2 que me den estos números. ¿Sale? Puedo cambiar de base. Aquí también me ocurre lo mismo, ¿no? Si yo aquí hago logaritmo base 3 de 0, tengo el mismo problema, ¿no? 0 debe ser alguna potencia de 3 que no la hay, ¿no? Pues, pero entonces, por ejemplo, pues puedo jugar, ¿no? Puedo usar una base negativa y aquí sí da, ¿no? Pero el problema es aquí. Si yo tuviera menos 8, no habría problema, ¿no? Porque menos 8, pero la base negativa me da estos problemas, ¿no? A veces son positivos y a veces son negativos. O sea, habría números positivos que tendrían logaritmo y negativos que no. Y viceversa, ¿no? O sea, el usar una base negativa me crea un poquito o un muchito de problemas operativos, ¿sale? La base positiva me limita a que los números a los que le saque el logaritmo sean siempre positivos, eso sí, ¿sale? Pero fuera de esa restricción, para cualquier número positivo, siempre va a haber el exponente de la base. Entonces, vamos a empezar a jugar con esto, ¿no? ¿Cómo debe ser la base? Eso lo estamos definiendo nosotros. Acuérdense que esa también pertenece a las funciones trascendentes, tienen sus reglas, casi como las trigonométricas, la logarítmica y la exponencial, que es esta de acá, tienen sus propias reglas, ¿sale? Pues, por ejemplo, ¿cómo debo usar esta base? ¿Cómo definimos nosotros que sea la base? Ahí les va, otro ejemplo. ¿Qué pasaría con logaritmo 0 de 2, por ejemplo? Es 0. 2 debe ser igual a ¿quién? A 0 a la qué. Acuérdense que este de aquí es el exponente de la base. No se puede porque 0 elevado a cualquier potencia da 0. Pues tampoco. Y aquí, ¿Es base 1? Tampoco se puede porque toda exponente, o sea, todas las potencias, todas las potencias de 1 van a dar 1. tampoco. Entonces, fíjense, por esas limitantes, ¿cómo debo definir a mi base? ¿Qué valores puedo usar aquí para armar una base de logaritmos? Que la base sea diferente de 0 y 1. ¿Qué más? 0 no puede ser. 1 no puede ser. Ni tampoco puede ser ¿qué? Negativa. Pero Entonces, solamente cuando el exponente es impar. sí, por eso. Pues para evitarnos estos problemas, ¿qué hago? ¿Cómo defino yo la base? Que sea siempre un número Mayor, ¿qué? Que mayor que siempre 1.
Mayor que 1. Eh, Diferente a 1. a positivo ya me indica que es diferente de 0. Y también debe ser diferente de 1. 1. ¿Sale? Entonces, y cuando veamos la función exponencial que va a ser esta, vamos a usar el mismo criterio. ¿Sí? De hecho, están relacionadas. Vamos a ver que entre sí son funciones inversas. ¿Sale? Es que es lo malo, hay un montón de cosas que decir de las funciones. ¿Sale? Y entonces, ya con esta idea, ¿sí? ¿Cuántos números tengo para hacer bases de logaritmos? Uf, cualquier número que no caiga o más bien que caiga en estas condiciones, que sea positivo y que no sea 1, me sirve para hacer una base de logaritmos. ¿Sale? ¿Cuáles son las bases que se usan en la práctica? Y me preguntaban esto la semana pasada. ¿Qué diferencia había en esas teclas de la calculadora? No sé si se acuerdan de esa. Uno Esa es pregunta. logaritmo, bueno, uno es de logaritmo según la base o 10, que es la de LOG, y el otro es Sí. logaritmo natural. Creo que bueno, según recuerdo, nada se puede utilizar para el número E. Bueno, no me acuerdo cómo se llama, pero Más es bien, el. depende de su base. Sí, Ujú. sí, sí. Depende de la base. Cuando dicen log sin nada, asumimos que es la base. Por eso aquí aquí debía haberle puesto 2 porque venía siendo logaritmos base 2. Sino cuando no le puse la base, deberíamos entender que la base es el número 10. Y cuando hablamos de los logaritmos naturales o neperianos, entonces la base es el número de Euler. ¿Cuánto vale el número de Euler? ¿Alguien se lo sabe? Es un número trascendente de las matemáticas como pi. Alguien si lo ponen en la 2.7 y algo, calculadora. ¿no? 2.71828 y más. Bueno, Y decimales, ¿no? Porque ese es un número irracional, igual que pi. Y entonces, es más, si ustedes checan en las Casio, ¿qué dice arriba y la mayoría tienen esa lógica, ¿eh? ¿Qué dice arriba la de la tecla log? Dice 10. 10 a la X. ¿Eh? 10 a la X. Ajá. ¿Por qué creen que dice 10 a la X? Pues está como en doradito, ¿no? porque es logaritmo base 10, o sea, es como la Es función esto. inversa. Es esto, mira. Si tengo logaritmo base 10 de X, en la otra función tengo 10 a la X. ¿Sale? Y arriba de la logaritmo natural, ¿qué tiene? El número de Euler con exponente X. Lo mismo, ¿no? Si el logaritmo es con Ujú. base E, que son los logaritmos naturales, entonces en la segunda función de la calculadora tienen E a la X. Normalmente tienen esa lógica las calculadoras, ¿sí? Hay variaciones, pero por ejemplo muchas tienen la tecla X cuadrada y arriba dice raíz de X. Luego tienen X cúbica y arriba tienen raíz cúbica de X. Y luego tienen otra tecla que es la de la casita, que es para elevar a cualquier exponente y arriba tienen raíz de cualquier índice. Tienen normalmente esa lógica. Por ejemplo, arriba del seno, coseno, tangente, ¿qué tienen? Coseno a la menos 1. Y en arriba del seno, Seno a la menos 1. o sea, la operación contraria, ¿no? Si le Ujú. ponen seno de 30, si está en grados la calculadora, le ponen seno de 30 y les da 0.5. Si le Ujú. ponen segunda función y ponen seno menos 1 de 0.5, Es les 30. da 30. ¿Vale? Entonces hace la operación contraria. Y esta de acá, esta tecla de acá, ¿qué les hace? La tecla de la derecha. Esa no la tienen todas las Casio. La tienen las más modernas.
Esa tecla nos da la oportunidad de poner la base que queramos. Ajá. Más que no la tienen todas las Casio, ¿no? Pero ya vamos a empezar con lo de los mariachis. Ok, entonces fíjense cómo estas dos por lo menos, ¿sale? Cumplen con esta condición de ser positivas y diferente de uno. Los que tengan esta calculadora con esta tecla pueden hacer la prueba. Si le ponen logaritmo base 1, base 0 o un número negativo, les va a aparecer el famoso math error. ¿Sale? Para los que no tienen esta tecla, podemos jugar con una cosa, que son las propiedades de los logaritmos. ¿Alguien se acuerda de las propiedades de los logaritmos? Esto se veía en cuarto, hace muchos años. Ya se veía algo de logaritmos. Y ese de los logaritmos era una propiedad padre. ¿Por qué se usaron los logaritmos en base 10 y en base E? Bueno, el base E por el número es un número padrísimo. Es interesante ahí Euler al plantearlo. Al plantearlo, las propiedades que tiene, ¿no? Las propiedades que tiene el número E. Lo platicaremos ahora que veamos. En derivadas es donde podemos ver por qué tiene este valor tan raro el número de Euler. Pero el base 10 tiene que ver con la base en la que contamos, el sistema de numeración que utilizamos. Y los logaritmos se desarrollaron primeramente para hacer cálculos cuando no había calculadoras. La bronca es que había que ponerse a tabular todos los logaritmos, pero precisamente en base 10 tienen una propiedad interesante que fíjense, como ha perdido por culpa de las calculadoras, hemos perdido esa utilidad, pues ya no se usan tanto. Pero bueno, vamos a dejarlo ahorita en cuanto a que las propiedades de los logaritmos dicen, para cualquier base válida ya sabemos que tiene que ser esta. Ahora, el logaritmo de un producto, ¿a qué es igual? Eso lo vamos a usar tal vez en algún momento. ¿A qué es igual el logaritmo de un producto? ¿No? Es que fíjense, todo esto es lo que tenemos que saber. A la suma de los logaritmos de los factores. Por ejemplo, ahorita que tenemos los de base 2 y lo tenemos ahí a la mano. Por ejemplo, ¿cuándo sería el logaritmo en base 2 de 16 por 4? Según esta propiedad. El logaritmo, no el resultado. ¿Cuánto sería? ¿Cuánto sería según esto? 8. No, pero primero, por las propiedades de aquí. Si tengo el logaritmo de 16 por 4, debe ser el logaritmo de ¿quién? Va a ser logaritmo de 2. ¿Base 2? De 16. No, de ¿Cómo que no? 16. Más. Logaritmo de 2. ¿De quién? Pero no es logaritmo de 2, es logaritmo base 2. Logaritmo base 2 de 4. Correcto. Ahora, el logaritmo base 2 de 16, lo tengo aquí a la izquierda, que por eso usé este. El logaritmo base 2 de 16 es ¿cuánto? Es 4. 4. Y el de 2. 2. No, perdón, el de 4 es 2, ¿no? Es 2. ¿Sí?
Ok, entonces el logaritmo de 16 es 2 y el logaritmo, perdón, es 4 y el logaritmo de 4 es 2. O sea que el logaritmo de ese producto debe ser 6. 16 por 4, ¿cuánto es? 64. ¿Y cuánto vale directamente el logaritmo de 64? Van a ver que es 6. 2 a la 6, ¿cuánto es? 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, por 2, 32. 64. 64. Entonces, fíjate, ese es el funcionamiento. Para esto es una banalidad, ¿no? Como dicen, es como matar moscas a balazos. La utilidad es para hacer cosas más elaboradas, pero bueno. De la misma manera, el logaritmo de un cociente, ¿a qué es igual? Al logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. O sea, es Y el parecido logaritmo, a las leyes de los exponentes. O sea, cuando y- se multiplican, se suman. muy Cuando bien. cuando se dividen, se restan. Cuando... Y cuando, Sí, ¿no? y cuando se elevan, Cuando se elevan, se multiplican. entonces el logaritmo de una potencia es la potencia por el Por logaritmo del número. Y lo dijiste de una manera muy sabia. Precisamente la deducción, yo todavía no la voy a hacer. Qué pena que ya no se ve en Mate 4, porque ahí es donde la veíamos, digamos, ¿dónde está el código? Ahí es donde se veía, ¿no? 87, 40, 30. Ahí es donde se veía, ¿no? Es que ya está me quedando lata. La voy a ver en el celular. Se veían esas propiedades. Entonces, esta se puede usar para deducir una fórmula que usábamos cuando no nos dejaban usar calculadora, porque a su maestra en la escuela, o sea, no porque estuviera mal, sino porque teníamos que aprender. Además, las calculadoras no tenían, la mía, la Texas Instruments, ¿dónde la voy a sacar ahí de los takes para que la vean? Nada más tenía esas dos funciones. Entonces, si necesitábamos un logaritmo de, ¿cómo se llama? De otra base, pues no se podían hacer a menos que supiéramos esta trampa. Ahí les va. Si yo quiero sacar el logaritmo de un número cualquiera que no conozco, ¿sí? ¿Sí? Puedo hacer esta trampa, ¿sí? A debe ser el resultado de quién, según la definición. Acá está, ¿no? A debe ser el resultado de quién. de B a la X. Correcto. Ahora, saquemos el logaritmo en una base que conozcamos. ¿Sí? Vamos a sacarlo en base 10 si quieren. El logaritmo de A debe ser el logaritmo de B a la X, ¿sí o no? Pero en base 10. Porque la base 10 la tengo en la calculadora o en las tablas. No sé si alguien conoció las tablas. Luego voy a buscar también las mías. Es que ese ejercicio estaba padre en cuarto cuando se veía. Ok. Entonces, aplicando de este lado esta fórmula, ¿a qué debe ser igual? El logaritmo de A debe ser igual a la potencia por el logaritmo de la base B. ¿Sale? Y entonces, aquí puedo despejar X, ¿no?
está multiplicando, esta pasa que dividiendo, ¿no? Entonces el logaritmo de A entre el logaritmo de la base debe ser igual a ¿quién? A X. A X. Profesor, Espérame de tantito. parte del proyecto, y entonces Un momentito. Hola, hola, ya ando por acá. Perdón, buenos días. Sí, entonces, Está sí, cerrado su micrófono, profesor Juan. Ah, ok. Sí, El aquí micrófono está empezamos. cerrado. Sí, sí, sí. Y entonces, este es X, ¿no? ¿Mm? muy bien. Entonces, No sé si profesor Gonzalo necesita alguna otra cosa. no, checar sería alguna todo. Ya cosita. también, si no está muy bien el audio, voy a tratar de entonces solamente poner un tiempo más. Perdón, chicos. Ya, ahorita ya. Voy a la conferencia esa que vamos a hacer. Entonces, este cociente de logaritmos es X. Ojo que esto no es esto, ¿eh? Aquí es el logaritmo de una división. Aquí tengo un logaritmo por separado de otro y los voy a dividir. ¿Pero quién dijimos que era X? entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero, bueno, hago la bienvenida. Doy la bienvenida a los estudiantes. ¿Qué va a ser X? Y El logaritmo de A, el logaritmo que De estoy A buscando. sobre el logaritmo de B. Sí, 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 por eso. Pero originalmente, ¿quién era? la intención de esta conferencia es decir, Originalmente, ¿quién era X? El logaritmo que Logaritmo andaba buscando. de base B de A. Ujú. Entonces, el logaritmo en base B de A va a ser este cociente de logaritmos. Y esta la puedo usar como una fórmula para convertir logaritmos de diferentes bases. Por ejemplo, y regresándome, yo creo que con eso le paramos por hoy. Acá, por ejemplo, ya tengo todos estos logaritmos, ¿no? Pero ¿qué va a ocurrir, por ejemplo? ¿Qué va a ocurrir, por ejemplo, con el logaritmo? Por ejemplo, de 10. Es la misma operación. Yo tengo que buscar la potencia de 2 que me dé 10. ¿Cuál es el problema? ¿Que 10 qué? Que ningún resultado de 2 con, o sea, 2 a X potencia es igual a 10. No hay, ¿Cómo no? bueno, ¿Cómo no? Más bien, Claro no hay que una sí. potencia entera cuyo resultado de 10. Eso entera. no es una potencia entera. Por ahí va, correcto. Aquí está fácil porque usé puras potencias de 2. Y aquí estoy. A ver, espera. Sí, 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 todo va bien. Estoy aquí terminando con mis otros chicos. Todo va bien. Y ahorita ya termino con mis alumnos. Y ahí voy ya. Sí, 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 ahí voy. Ya para terminar. El problema precisamente es este, ¿no? Como 10 no es potencia exacta, tiene que ser un valor entre 3 y 4. El problema es cómo lo encuentro. Bueno, pues como no tengo tabla de logaritmos base 2 o calculadora en base 2, exceptuando a estas, puedo usar esta fórmula. Nada más para que probemos. Por ejemplo, si yo quiero sacar el logaritmo en base 2 de 10 y no tengo tablas de logaritmos base 2, puedo hacer esto. Con mi calculadora saco el logaritmo de 10 y el logaritmo de 2. El de 10 está fácil porque es 1. 10 a la 1 da 10.
El de 2, ese sí va a ser una fracción, pero ese sí me lo da la calculadora. ¿Cuánto vale el logaritmo de 2? 0.3010 y decimales. Ahora, sí, vamos a hacerlo con 4. Si hacen esta división, ¿cuánto da? 3.3219. Y decimales. A ver, los que tienen calculadora con esta tecla, pongan log 2, 10. Y díganme qué les da. 3.320. El mismo número, ¿no? Sí, sí es el mismo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, con esta calculadora, la calculadora supongo que hace esta operación. Saca el logaritmo en alguna base de las que ya tiene programadas y divide entre el logaritmo de la base que le están poniendo aquí. ¿Sí? Y si no tenemos esta calculadora, podemos hacerlo con esta. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, esa era cuando no teníamos más que calculadoras sencillas, o inclusive antes de que hubiera calculadoras, si nada más tenía una tabla de logaritmos decimales y necesitaba el logaritmo natural, pues hacía esa misma operación, ¿no? Sacaba mi logaritmo en base 10 del número A y lo dividía entre el logaritmo del número E, que inclusive ya nos la sabíamos, ¿no? Era 2.3, o sea, esto ya lo simplificábamos a 2.3 veces el logaritmo de A. ¿Sí? Hacíamos 1 entre este número y me daba 2.3, creo. Y ya sacábamos con una tabla de logaritmos decimales los logaritmos naturales. ¿Sale? Vamos a guardar el archivo, el pizarrón. Y ya vamos a terminar porque ya va a empezar acá la charla. ¿Dónde dice dejar de compartir pantalla? Aquí. Bueno, pues los dejo, chicos, por hoy.